hemos tomado un club de revista o hemos tomado un artículo de revista que el doctor Alejandro Núñez nos va a presentar dentro de breves minutos. Y de paso, el doctor Alejandro Núñez es un médico general de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Barranquilla. Como usted muy bien lo dijo, Doc, en esta mañana nos reúne un tema muy interesante, que básicamente sería la interpretación de los anticuerpos antinucleares. Creo que en el pasado hemos comentado que esto básicamente para el reumatólogo sería lo mismo que es, por ejemplo, un electrocardiograma para un cardiólogo, una espirometría para un neumólogo o un antibiograma para un infectólogo. Bueno, el artículo en concreto del cual vamos a hablar lleva como título Entendiendo e interpretando los anticuerpos antinucleares en las enfermedades reumáticas sistémicas. Fue publicado el mes pasado en la revista Nature, cuyos autores son los belgos, la reumatóloga Ellen Delange, que son académicos del Hospital de Leuven en Lovaina, Bélgica. Pero ¿qué son entonces los anticuerpos antinucleares? Cuando nosotros estamos hablando de anticuerpos antinucleares, nos estamos refiriendo básicamente a una amplia variedad de autoanticuerpos que se encuentran dirigidos contra múltiples estructuras, en este caso, cuando son reconocidos antígenos, que se encuentran principalmente a nivel del núcleo, ¿sí? Pero que también algunos de estos pudiesen encontrarse a nivel de lo que sería el dominio citoplasmático. Como ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, los anticuerpos contra el ADN doble cadena o contra las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas como el anti-RNP. Cuando nosotros tenemos un paciente en el cual sospechamos una enfermedad del grupo de las enfermedades reumáticas con anticuerpos antinucleares positivos, ¿sí? Podemos tener, al realizar la inmunofluorescencia indirecta en un primer paso, 3 brazos diferentes. En primer lugar, podemos encontrarnos con que los anticuerpos antinucleares sean positivos, ¿sí? Y posteriormente, dependiendo de las manifestaciones específicas del paciente, vamos a solicitar los anticuerpos específicos contra esa enfermedad en la cual estemos pensando. Por ejemplo, si el paciente tiene afectación cutánea, afectación articular, que son las manifestaciones sistémicas iniciales en los pacientes, las manifestaciones sistémicas que se presentan con más frecuencia en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, entonces vamos en ese caso a pedir, de acuerdo a nuestra razón diagnóstica, anticuerpos antiespecíficos contra esta enfermedad, como lo serían en este caso el anticuerpo anti-SMID, que como sabemos es el más específico, pero muy poco sensible, o anticuerpos anti-ADN bicatenario. Si, por ejemplo, el paciente tiene el antecedente de exposición a fármacos, anticuerpos antihistonas, que son los más específicos para el lupus inducido por fármacos. Si por el contrario estamos sospechando algunas otras enfermedades, ¿sí? Que el paciente tenga, por ejemplo, telangiectasia, disfunción esofágica, miositis, pues vamos a seleccionar los autoanticuerpos de acuerdo a la enfermedad en la cual estemos pensando. Si estamos pensando en esclerosis sistémica, pues realizar anticuerpos contra el antígeno CCL70, anti-ARN polimerasa o anticuerpos anticentrómero, ¿sí? Recordando el dato fino, por decirlo así, que les comentaba que la inmunofluorescencia indirecta, un patrón de centrómero es muy sugestivo de esclerosis sistémica. Si estamos pensando en enfermedad del tejido enfermedad mixta del tejido conectivo, un anticuerpo anti-RNP1, o si estamos pensando en dermatomiositis o polimiositis, anticuerpos anti-ARNT sintetasa como los anticuerpos, ¿sí? Si, por el contrario, tenemos unos anticuerpos antinucleares negativos como resultado, vamos a considerar los siguientes pasos. Recordemos que muchos de los autoanticuerpos de los que hemos estado mencionando no son reconocidos o no tienen una muy buena sensibilidad cuando se realiza la inmunofluorescencia indirecta, sino que es mejor en estos casos realizar directamente el inmunoensayo de fase sólida. ¿Cuál sería el ejemplo? Los anti-RO, tanto en el caso del lupus eritematoso sistémico y sobre todo en el caso del síndrome de Sjögren junto con los anti-LA, pueden ser o tienen una muy baja sensibilidad en la inmunofluorescencia indirecta. Y es por eso que en este artículo, y como les he venido diciendo, ellos recomiendan, en el caso de que estemos sospechando esta enfermedad, irnos directamente con un inmunoensayo de fase sólida para identificar
estos dos autoanticuerpos específicos. Entonces, ante la presencia de unos anticuerpos antinucleares negativos, perfectamente podríamos estar ante un síndrome de Sjögren, si así lo sugiere la clínica, y realizar en ese caso un inmunoensayo de fase sólida contra los autoanticuerpos específicos. Los anticuerpos anti-ARNT sintetasas como los anti-J también tienen o también pueden no ser reconocidos en la inmunofluorescencia indirecta, ya que más que antígenos nucleares son antígenos citoplasmáticos. Y en este caso también, si estamos sospechando la enfermedad, podríamos considerar la realización de un inmunoensayo de fase sólida para identificar el autoanticuerpo en específico, ¿sí? Si el caso, por el contrario, no es ni que sean resultados negativos, sino resultados positivos, pero tenemos títulos bajos, pues nos vamos a ir a cada uno de los dos brazos dependiendo del grado de sospecha clínica. Si la sospecha clínica es alta, pues vamos a pedir, dependiendo de la clínica, cada uno de estos autoanticuerpos específicos. Ok, muy bien, doctor Alejandro, por la presentación del artículo, en el cual resaltamos finalmente es la interpretación del mismo. Les recuerdo que en el año de 1948, Harry Grace y colaboradores descubrieron las células LE y la descubrieron en un paciente con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Estudiando la médula ósea de ese paciente, ¿sí?, la detectaron por primera vez las células LE, la cual desde ese momento se enviaba como ayuda diagnóstica en las enfermedades autoinmunes, sobre todo en el lupus. Hoy hemos escogido este club de revista que lleva por título Manejo práctico de la fatiga en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, el cual va a ser presentado por el doctor José María Mejía, que es médico cirujano de pregrado de la Universidad de Santander en Bucaramanga y actualmente está realizando la residencia de medicina interna en la universidad, en el posgrado de la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla. Él es R2. Como le decía, entonces el club de revista para el día de hoy es un review llamado hacia el manejo práctico de la fatiga en el lupus eritematoso sistémico, que decía que es una revista global en línea de acceso abierto. Su principal autor es Felipe Merz, ¿sí?, que es un joven reumatólogo adscrito al hospital de en Estrasburgo, Francia, y que hasta la fecha de hoy ha participado en más de 28 publicaciones. Bueno, hoy en día, pues la evaluación y el tratamiento racional de la fatiga sigue siendo un desafío importante en el lupus eritematoso sistémico y especialmente en los pacientes que que no presentan actividad de la enfermedad. Por tal motivo, esta revisión pues tiene como único objetivo la creación de un algoritmo práctico paso a paso para la evaluación general y el manejo de la fatiga en el lupus eritematoso sistémico. En cada examen físico se debe realizar la caracterización de la fatiga, ¿sí? Y esta caracterización de la fatiga la podemos ver aquí en este cuadro, donde podemos mirar si el inicio es agudo o si es insidioso. Debemos mirar la evolución, si es reciente, como mencionaba ahorita, si es persistente o si es crónica. Si la presencia de fatiga está libre por unos periodos, o si, por ejemplo, la fatiga mejora con el reposo. Mirar el estado físico y mental, cómo impacta esto, la fatiga, cómo impacta en el estado físico y mental, ¿sí? Evaluación de los estilos de vida saludable, los hábitos como fumar o beber y la calidad de sueño, ¿sí? También mirar, pues, si ahí está asociado o no a un brote de lupus o a patologías o algún otro desorden que no estén relacionados al lupus. Y verificar claramente todo lo que son los antecedentes, donde debemos hacer pues una indagación exhaustiva y verificar cuáles son pues los antecedentes farmacológicos y pues los antecedentes patológicos. Bien. Entonces, en este primer paso,
nos indica entonces que debemos verificar las primeras causas, verificar las causas generales no asociadas al LES como lo resumen en este cuadro de la figura 2, ¿sí? Que debemos verificar la actividad de la enfermedad, la presencia de dolor, de ansiedad, de depresión, ¿sí? Por ejemplo, daño en órgano blanco o alguna otra enfermedad, ¿sí? Como la presencia de insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, algún trastorno metabólico. Bien, entonces, para esto, pues, nos debemos apoyar, aparte de lo que es la historia clínica, con la realización de algunos paraclínicos de ayudas, por ejemplo, que son un hemograma donde nos pueden determinar la hemoglobina, una prueba de embarazo en las mujeres de edad fértil, en general pruebas de función hepática, pruebas de función renal, si tenemos alguna duda de la sintomatología de los pacientes que puedan tener algún tipo de falla cardíaca, y si tenemos la disponibilidad podemos solicitar pues los péptidos natriuréticos. Debemos descartar también pues patología de tiroides, entonces se solicita TSH, la glicemia. Por otro lado también se debe solicitar pues la vitamina D. Hay algunos artículos que están en auge que dicen que la deficiencia de vitamina D está relacionado también con los episodios de fatiga, y pues determinar los niveles de cortisol para ver si hay algún compromiso de la glándula suprarrenal. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, que está aquí arriba, pues lo que sugiere es medir, el paso es una evaluación objetiva de la fatiga, ¿sí? Por lo que se sugiere medir por instrumentos o test estandarizados. Y estos test estandarizados, pues, permite, pues, objetivar un poco más la sintomatología y, pues, nos permite un seguimiento individual de la intensidad de la fatiga, ¿sí? Ok, doctor. Muchas gracias por la presentación de este artículo muy bien llevado en relación a la fatiga y el lupus eritematoso sistémico. Recordándole que aproximadamente el 80% de los pacientes con lupus pueden padecer fatiga en cualquier momento de la evolución de su enfermedad. Y como muy bien nos dice el doctor, la fatiga se puede presentar asociada al lupus o se puede presentar asociada a cualquier otro tipo de enfermedad. Hemos invitado a la doctora Luisa Fernanda Jiménez, que es una médica que nació en Corozal, Sucre, que viene realizando la especialidad de medicina interna en el posgrado de la Universidad Libre de la Ciudad de Barranquilla. Ella es R2. Esta guía tiene como objetivo brindarnos o proporcionarnos una actualización de las recomendaciones del manejo de la artritis reumatoide para que nosotros pues tengamos en cuenta los desarrollos más recientes en el campo en esta patología. Y para ello lo primero que debemos conocer es el término o el conocimiento o el concepto de modificación de la enfermedad, porque de allí pues vamos a tener mayor comprensión de los fármacos modificadores de la enfermedad. Y esto comprende una combinación de alivio de signos y síntomas, una mejora, normalización en la función física, en la calidad de vida y la capacidad sociolaboral y la inhibición de la aparición o progresión de daño estructural al cartílago y el hueso. Entonces, esta tabla resume las recomendaciones, que son en total 12 recomendaciones que establece la guía para el manejo de la artritis reumatoide, pero pues las vamos a desglosar una a una siguiéndonos en el algoritmo que la misma guía nos propone. Entonces, la recomendación 1 de la guía viene en relación con iniciar terapia con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad tan pronto como se hace el diagnóstico. Es decir, una vez yo diagnosticado a un paciente con artritis reumatoide, debo medicarlo, y esa medicación debe iniciarse con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales. Ahora, dentro de la recomendación 2 la recomendación 2 va en relación al objetivo.
cuál es mi meta con ese paciente. Y la recomendación 2, entonces, me puntualiza que yo debo llevar a ese paciente a la remisión o a un estado de baja actividad, que como ya he mencionado previamente, se puede hacer a través de los sistemas de puntuación o los scores previamente establecidos. La recomendación 3 de la guía va en relación al monitoreo. ¿Cuánto debe ser este monitoreo en los pacientes? Debe ser un monitoreo continuo entre 1 a 3 meses y el objetivo del tratamiento, es decir, el estado de remisión o de baja actividad de la enfermedad, debe lograrse a los 6 meses. En el caso de que yo no logre esto a los 6 meses, esta situación debe motivarme a hacer un cambio en la terapia. No podemos dejar a un paciente con el mismo tratamiento sabiendo, pues, observando que no ha tenido resultado con esta terapia. Dentro de la recomendación 4, la cuarta recomendación nos puntualiza que metotrexato debe ser la terapia de primera línea en los pacientes con artritis reumatoidea. Y ya vimos de que dentro de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad se encuentran metotrexato, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, pero metotrexato siempre va a ser la terapia de primera línea en este escenario. Entonces, siempre que yo tengo un paciente a quien le hago un diagnóstico de artritis reumatoide, inicio manejo con metotrexato y esto va en relación a la cuarta recomendación de la guía. Pero la quinta recomendación va en relación a si yo tengo un paciente que tiene contraindicación para el manejo con metotrexato, porque esta situación se puede presentar. Entonces la guía nos recomienda que si yo tengo contraindicación para metotrexato, mi estrategia o mi enfoque terapéutico debe ir a iniciar leflunomida o sulfasalazina. Entonces, pues esto lo vemos ya representado como lo podemos ver en el algoritmo. Ahora, con respecto a la sexta recomendación de la guía, nos menciona el manejo con glucocorticoides. Ya vemos que los glucocorticoides son fármacos no modificadores de la enfermedad, sino modificadores de síntomas, y se instauran como una terapia puente hasta que los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad logren exhibir su eficacia. Por eso, pues, siempre debemos tratar de hacerlo por un tiempo corto y tratando de utilizar una dosis baja, que según la guía, pues establecemos dosis bajas con un valor menor a 7.5 miligramos de prednisolona o sus equivalentes. Entonces, iniciamos manejo con glucocorticoides siempre a corto plazo cuando iniciamos un manejo con un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. La séptima recomendación va en relación a que, como ya habíamos visto, debemos hacer un monitoreo frecuente cada mes o cada 3 meses, pero a los 6 meses pues ya yo debo haber logrado mi objetivo, haber alcanzado la meta con estos pacientes. Entonces, si yo no he alcanzado mi objetivo con mi paciente, que es el estado de remisión o el estado de baja actividad de la enfermedad, entonces yo debo observar si mi paciente tiene factores de pobre pronóstico, porque esto me va a hacer una diferencia desde el punto de vista del manejo y ya lo vamos a observar. Pero ¿cuáles son los factores de pobre pronóstico? Entonces son los que enumero en esta diapositiva. Los factores de pobre o mal pronóstico se refieren a un estado, una actividad de la enfermedad persistentemente moderada o alta a pesar del manejo con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales. Niveles elevados de reactantes de fase aguda, un alto recuento de articulaciones inflamadas, la presencia de factor reumatoide y o antricitrulina, especialmente cuando los encontramos en altos niveles, la presencia de erosiones óseas tempranas y la falla de 2 o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad tipo convencional. Si yo tengo alguna de estas situaciones, esto se considera un factor de mal pronóstico y eso me va a hacer un cambio en la terapia. Dentro de las conclusiones podemos comentar brevemente uno, que nos está proporcionando a nosotros los reumatólogos, a los pacientes, a los profesionales de la salud, principalmente a los médicos internistas o médicos de atención primaria, y de hecho a todas las partes interesadas, la evidencia más reciente sobre el manejo de los pacientes con artritis reumatoidea. Hoy tenemos como invitado al doctor Andrés Felipe Trujillo Polanía. Él es
oriundo de Florencia, Caquetá, es médico general de la Universidad Central del Ecuador en Quito y actualmente hace su residencia en medicina interna en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Es residente R2 de medicina interna. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica, sistémica, como su nombre lo indica, que afecta a múltiples órganos y sistemas. Por tal razón, tiene una presentación clínica heterogénea que nos obliga a considerar un tratamiento dirigido hacia las manifestaciones clínicas relacionadas con él. Entonces, esta guía, dividida en 4 grandes categorías, las vamos a ir revisando una por una. La primera relacionada con el objetivo del tratamiento, la segunda con lo que tiene que ver con el tratamiento propiamente dicho, la tercera categoría, el tratamiento de las enfermedades específicas del lupus, y cuarto, el manejo de las comorbilidades que se asocian a ello. Entonces, en la primera categoría, acerca de los objetivos de tratamiento, vamos a tener 3 aspectos: la remisión de los síntomas y signos de la enfermedad, la prevención de la acumulación de daño y mejorar la calidad de vida en relación con la salud del paciente. Entonces, dentro de los objetivos de tratamiento, siempre vamos a buscar con la terapia llevar al paciente a la remisión de la enfermedad, es decir, a la ausencia de signos y síntomas de la enfermedad. Sin embargo, esto lo vamos a lograr en un porcentaje pequeño de pacientes. Por tal razón, se ha considerado también dentro del objetivo, en los pacientes en que no logramos esta remisión completa, llevarlos a una baja actividad de la enfermedad. ¿Y esto cómo lo vamos a definir? Esto lo vamos a definir con base en los índices de actividad de la enfermedad, que son unas herramientas que en la actualidad contamos con muchas, pero específicamente la guía y la que más utilizamos en la práctica clínica es la herramienta denominada SLEDAI, que es un índice de actividad de la enfermedad tipo cuestionario, en el cual vamos a ir anotando una cierta puntuación de acuerdo al compromiso y manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Cuando este puntaje SLEDAI es de 0, decimos que el paciente está en remisión completa. Cuando este cuestionario SLEDAI, este índice es menor a 3 puntos, en el paciente que usa antipalúdicos como la hidroxicloroquina, decimos que está en baja actividad, o cuando está menor a 4 con el uso de glucocorticoides o alguna terapia inmunosupresora. Aquí llegamos ya, digamos, al resumen de esta segunda categoría. Aquí encontramos los 3 grados de actividad de la enfermedad, ¿sí? Encontramos algunas intervenciones no farmacológicas que nos van a ayudar también para el control de estos pacientes. Entonces tenemos la recomendación siempre a los pacientes, el uso de la protección solar. Nosotros sabemos que los rayos ultravioletas son un mecanismo fisiopatológico de inicio del lupus eritematoso sistémico, entonces aconsejar a todas estas pacienticas el uso del protector solar. La vacunación contra la influencia y el neumococo para todos estos pacientes, especialmente que están en manejo con terapia inmunosupresora, motivar a los pacientes al ejercicio, suspensión del hábito tabáquico, disminución del peso, control de las diferentes comorbilidades, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen presión alta, dislipidemia, diabetes. Ya sabemos que el lupus es un factor de riesgo cardiovascular independiente, entonces tener en cuenta esto y mejorar el control de estas patologías en los pacientes. Siempre buscar a todos los pacientes con lupus los anticuerpos antifosfolípidos, ya que esta es una de las comorbilidades que más se asocia al lupus, por encima del 30%. Entonces, en el caso de que el paciente tenga este síndrome asociado o que tenga anticuerpos de síndrome antifosfolípido, definir si el paciente requiere o terapia con antiagregación plaquetaria o, en el caso de un síndrome propiamente dicho, la utilización de anticoagulantes. En cuanto a la terapia, destacamos el uso de la hidroxicloroquina, que como dijimos lo vamos a utilizar en todos los pacientes, independientemente del grado de actividad de la enfermedad que tenga, si es leve, moderado o severo. Va a ser nuestra piedra angular de tratamiento, a la cual le vamos a adicionar los glucocorticoides, ¿sí? Ya sea vía oral o vía parenteral, de acuerdo también de la actividad que tenga el paciente.
Para reducir el uso de estos glucocorticoides, tener en cuenta siempre los inmunosupresores, metotrexato y azatioprina, que lo vamos a utilizar en la actividad moderada, de leve a moderada. Aquí en esta categoría nosotros también podríamos colocar al mismo nivel el micofenolato mofetilo, especialmente en aquellos pacientes con nefropatía lúpica. Entonces nosotros lo pondríamos a este mismo nivel. Y luego considerar en los pacientes con manifestaciones extrarrenales el belimumab, ¿sí? Y en aquellos pacientes con un lupus severo, ¿sí?, refractario al tratamiento, las terapias con ciclofosfamida o con rituximab. Luego tenemos a la derecha los objetivos de tratamiento, que lo vimos en la primera categoría, ¿sí? Lo ideal es tener el paciente en remisión, es decir, con un SLEDAI de 0. Ya dijimos que esto lo logramos en un pequeño porcentaje de pacientes, y en caso de que no logremos esta remisión, tener el paciente en una baja actividad de la enfermedad. Este tema que el doctor Andrés Trujillo nos ha presentado de una manera excelente es solamente una parte de las guías prácticas clínicas que conocemos de lupus. Además de esta guía celular, los estudiosos deben saber que tenemos guías que están publicadas, la guía de GLADEL, del Grupo Latinoamericano de Lupus Eritematoso Sistémico, tenemos las guías británicas, tenemos las guías mexicanas, entre otras las más conocidas. Todas nos van a ayudar para llegar a un tratamiento en el cual buscamos que los pacientes con lupus tengan una remisión de su enfermedad. Muy buenas noches para todos los que se han conectado en este momento para seguir con los clubes de revista 2021 de reumatología de manera virtual. Este club de revista es sobre preguntas y respuestas de los primeros 4 clubes de revista que hemos realizado este año, como son los anticuerpos antinucleares, fatiga y lupus eritematoso sistémico, las recomendaciones EULAR para el tratamiento de la artritis reumatoide y las recomendaciones EULAR para el tratamiento del lupus. Nosotros queremos con estos clubes de revistas hacer una actualización médica y tener un conocimiento crítico con relación a los diferentes temas de reumatología. El concepto del club de reumatología, como es sabido por todos ustedes, médicos, que son los que nos están escuchando en la noche de hoy, es poner una puesta al día de un artículo o una publicación de una reconocida revista con un tema de importancia o un tema de interés. Generalmente es de reciente publicación. Este club de revista está organizado por IMA, Investigación Médico Atlántico, que es liderada por este servidor, el doctor José A. Salasiado, médico internista reumatólogo, y se transmite a través de la página web o de la plataforma de imareumatología.com cada 15 días, los días jueves a las 7 de la noche. Y tenemos la colaboración constante y permanente de los programas de medicina interna de posgrado de la Universidad Libre y Universidad Metropolitana por intermedio de sus residentes que están rotan o rotarán por reumatología.
La metodología de los clubes de revista es igual como todos los clubes de revista que hacemos de manera presencial, en el cual de manera global hacemos una introducción del tema, un desarrollo del club de revista y luego unos comentarios. Importante también destacar que estos clubes de revista, uno de los objetivos es hacer los méritos o decir cuáles son las fallas que tuvieron en esa investigación o en esa revisión de temas como hemos conocido. Entonces, nos invita, sin antes decirle que estos clubes de revista están descritos desde el año de 1875, cuando William Osler fue uno de los primeros que hizo clubes de revista, y luego él en Estados Unidos, y luego se conoció en Europa. Desde esa fecha más o menos hay descrito que en Inglaterra y sobre todo en Alemania se hacían estos clubes de revista que a través del tiempo son los pilares de enseñanza desde el punto de vista académico. Entonces, vamos a iniciar este club de revista, la pregunta y respuesta del club de revista número 1 sobre anticuerpos antinucleares. Es importante hacer una breve introducción sobre los anticuerpos antinucleares, que son aquellos que se encuentran dentro de la evolución de las enfermedades autoinmunes, siendo las principales el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea, sin dejar atrás las otras colagenosas y o la espondilitis anquilosante. Los anticuerpos antinucleares tienen un espectro amplio de presentación, y en la noche de hoy vamos a comenzar a hacer las preguntas en el buen sentido de la palabra que hemos recibido. Para el doctor Andrés, anticuerpos antinucleares positivos, esta es una pregunta que siempre nos hacen, es: ¿los anticuerpos antinucleares positivos es diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? Bueno, buenas noches con todos los que nos ven a través de la plataforma en este club de revista. Bueno, los anticuerpos antinucleares no son diagnósticos por sí solos, siempre tienen que ir acompañados de algunas características clínicas de las diferentes enfermedades, en este caso especial del lupus. Se considera como el criterio de entrada para los criterios clasificatorios de la enfermedad, pero que una persona tenga anticuerpos nucleares positivos no indica necesariamente que tenga un lupus, en este caso. En algunas personas, y dependiendo también el título de los anticuerpos, en algunas personas sanas o con patologías que no son autoinmunes pueden tener anticuerpos antinucleares positivos sin tener un lupus o una enfermedad autoinmune en curso. Ok, muy bien, una buena respuesta. Recordar que esta presentación de este club de revista sobre anticuerpos antinucleares fue hecha por el doctor Alejandro Núñez, que es residente 2 de la Universidad Libre. Recibimos también una pregunta de la doctora Adriana Bornacelli, que es residente de la Universidad Libre, en el cual nos preguntaba, y esta pregunta es para el doctor Oscar: ¿cuál es el patrón más asociado o predictor de lupus? Muy buenas noches. De antemano, pues agradecemos la presencia y participación en esta jornada académica. Con respecto a al patrón que más se relaciona con el lupus eritematoso sistémico y el patrón que predice más dicha condición, hay que aclarar que clásicamente se han descrito diferentes tipos de patrones. En la literatura encontramos patrón moteado, homogéneo, centrómero, periférico, y que cada uno de ellos se relaciona, según su título, con diferentes entidades desde el punto de vista reumatológico. Con respecto al lupus, que describe la literatura y que clásicamente se relaciona con dicha patología, es el patrón periférico, que se asocia a la positividad de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena.
Dicho pues esto, también hay que entender que los que también se relacionan con la predicción de esta condición son la presencia o la positividad fuerte de los anti-DNA y la positividad fuerte de los antígenos antinucleares. Ok, muy bien. Buena respuesta, doctor, en relación con el patrón o los patrones predictores del lupus. Este primer club de revistas sobre anticuerpos antinucleares ha sido de gran importancia y hemos recibido saludos desde la ciudad de República Dominicana de Milenis Mariñez Pérez, de la ciudad de Barranquilla, Toya, y también de Mireya Peralta, que no nos dice de dónde es. Terminamos esta y vamos a continuar sobre el club de revista número 2 sobre lupus eritematoso sistémico. Continuando con las preguntas y respuestas de los clubes de revista previamente, en el número 2, que fue presentado por el doctor José María Mejía, residente 2 de la Universidad Libre, sobre fatiga y lupus eritematoso sistémico, nos han llegado las siguientes preguntas. Si es la fatiga una manifestación del lupus eritematoso sistémico y es indicativa de actividad lúpica o no, lo escuchamos. Ok. Con respecto a esta pregunta, hay que aclarar que según la literatura, de entre el 67 hasta el 90% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico pudiesen manifestar este síntoma como una manifestación pivote que les altera la calidad de vida, hasta un 90%. Es, digamos que, una de las que repercute en la disminución de las actividades del día a día en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Desafortunadamente, los pacientes con lupus muchas veces no tienen solamente este diagnóstico, son pacientes con comorbilidades. Por tanto, la recomendación es que no se debe considerar que solamente la fatiga sea producto de la actividad del lupus eritematoso sistémico. Es menester entender y tratar de identificar factores externos que estén ejerciendo en el paciente pues, mayor limitación para sus actividades con respecto a la fatiga. Así que con esto podemos decir que, uno, la fatiga se presenta en un gran porcentaje de pacientes con lupus, pero que no necesariamente implica actividad lúpica. Tenemos que hacer búsqueda activa de otras condiciones asociadas que me pudiesen estar expresando este tipo de síntomas. Ok, muy bien, doctor, por su respuesta. A continuación tenemos otra de las preguntas que nos ha llegado y es para el doctor Andrés. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de un paciente que presenta lupus y tiene fatiga? ¿En qué otras cosas habría que pensar en un momento dado? Es la interpretación que hago de la pregunta. Bien, en los pacientes con lupus hay que recordar que se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes o se puede presentar algunas otras enfermedades que no están relacionadas con la autoinmunidad. Por ejemplo, en este caso concreto, los pacientes pueden presentar también fibromialgia, que es una de las condiciones que vemos frecuentemente asociada a enfermedades reumáticas. Dependiendo qué otros síntomas tenga el paciente, el síndrome de Sjögren, en este caso secundario, también podría dar las mismas manifestaciones de fatiga en el paciente como manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Ok, muy bien. Nosotros generalmente en la consulta externa vemos que nos llegan muchos pacientes con lupus y fatiga con dolores osteomusculares generalizados. Entonces, en este caso, la fatigabilidad fácil con dolores osteomusculares generalizados y trastorno del sueño, como lo dijo el doctor, hay que hacer un diagnóstico diferencial principalmente con la fibromialgia.
¿Ok? Muy bien. Continuamos con las preguntas y respuestas en los clubes de revista 2021 virtual de reumatología. Continuando con preguntas y respuestas, el club de revista número 3, que fue realizado por la doctora Luisa Jiménez, residente de la Universidad Libre, correspondió a las recomendaciones EULAR en el manejo de la artritis reumatoidea, recomendaciones EULAR 2019. Nosotros tenemos el conocimiento de que estas recomendaciones EULAR son cada vez más útiles porque proporcionan al reumatólogo, al médico internista, al médico general, al paciente, al cuidador, a los pagadores, o sea, a las EPS, a las IPS, al Ministerio de Salud de cada país y particularmente de Colombia, una guía, una orientación que es basada en la medicina basada en la evidencia y en las opiniones de los expertos sobre el uso óptimo y secuencial de las diferentes terapéuticas. Y es así como la EULAR, que es la Liga contra el Reumatismo en Europa, ¿sí? En este último año, en base a la evolución de todos los tratamientos, ha hecho 2 actualizaciones de esta guía. Una en el 2019 y una en el 2016 y la otra en el 2019, de la cual fue que se hizo la presentación. Estas guías están en general, son 5 recomendaciones, 5 principios generales, perdón, y 12 recomendaciones. Es imposible hacer un comentario sobre todo esta guía y hacer la contestación de las preguntas sobre toda sobre todo el tratamiento de esta enfermedad, que es muy amplio. Por lo cual hemos escogido unas 4 o 6 preguntas de las que nos han llegado para responderlas. De todas maneras, si queda alguna inquietud, pueden enviarnos preguntas y preguntas nuevas sobre este club de revistas que estamos haciendo ahí de preguntas y respuestas. Entonces, la primera pregunta para el doctor Andrés, que lo ve en pantalla, es: ¿cuándo y cómo se debe iniciar un tratamiento en un paciente recién diagnosticado de artritis reumatoide? Bueno, en cuanto a la artritis reumatoide, las recomendaciones EULAR son claras en decir que el paciente, una vez diagnosticado, se debe iniciar inmediatamente tratamiento para la artritis reumatoide. Es decir, que no hay que esperar para hacer pruebas adicionales o mirar otras cosas en el paciente, sino que una vez tenemos el diagnóstico, se inicia el tratamiento. La recomendación, independientemente, digamos, del estado de la actividad del paciente, la indicación es empezar con drogas modificadoras de la enfermedad tipo metotrexate, ¿sí? Que sería el tratamiento de elección en estos pacientes para iniciar. En caso de que exista alguna contraindicación para su uso, entonces tendremos otros 2 medicamentos como la leflunomida o la sulfasalazina para iniciar en estos pacientes. Ok, doctor, su pregunta es magnífica en el buen sentido de la palabra, ya que cuando se diagnostica una artritis reumatoidea, los criterios de clasificación diagnóstica, que es otro tema, ellos también indican de que si cumple con los criterios se debe iniciar drogas modificadoras de la enfermedad tipo metotrexate. Y como usted muy bien lo acaba de decir, la recomendación, que si no me equivoco, la número 1 es: se hace el diagnóstico de artritis reumatoidea y debe utilizarse el metotrexate. Muy bien. Doctor Oscar, continuando con las preguntas y respuestas, nos llega otra pregunta, o nos llegan varias preguntas que yo he resumido sobre los corticoides y lupus.
nos preguntan, por un lado nos dicen si son o no realmente de utilidad los corticoides en el lupus, sabiendo que tiene muchos efectos adversos. Lupus es sinónimo de corticoides. Y otro nos indica o nos pregunta más bien, doctor, recuérdeme cómo lo debemos usar. Entonces, ¿qué nos puede decir con relación a esta respuesta, doctor Oscar? Y no sé si el doctor Andrés después también quiere complementar algo sobre los corticoides en el lupus. Correcto. Usualmente los pacientes con lupus eritematoso sistémico en algún momento del curso natural de su enfermedad requerirán o requieren la utilización de los glucocorticoides. La vía de administración y la dosis va a depender, entre otras cosas, de la gravedad del compromiso orgánico que tenga el paciente en ese momento. De forma que, por ejemplo, si el paciente está cursando con un brote, con un flare, vamos a requerir dosis elevadas de glucocorticoides y preferiblemente por vía parenteral. Las dosis que se manejan usualmente están en el rango de 250 miligramos a 1 gramo en ciclos cortos. Deben ser ciclos cortos de 1 a 3 días aproximadamente. Esto pues básicamente es para tratar de alcanzar una rápida actividad del mismo y tratar de disminuir el brote que en este momento esté cursando o que en algún momento esté cursando el paciente. Cuando se supera, digamos, esta condición aguda, los glucocorticoides usualmente para la etapa crónica de la enfermedad deben ser titulados y administrados por vía oral, pero titulados de forma que se permita la disminución gradual del mismo. Muchos pacientes no toleran el retiro total de los glucocorticoides por vía oral, ¿cierto? La idea es retirárselos, pero cuando no se pueden retirar, la dosis mínima debería ser, según la recomendación de la guía, es a 7.5 miligramos día, dosis equivalente de prednisolona, básicamente. Ok, muy bien. Doctor Andrés, con relación a los corticoides, este sería el primer medicamento que se puede retirar en un paciente con lupus. Sí, así es. Los glucocorticoides, como lo dijo bien el doctor Oscar, lo vamos a utilizar en 2 partes del tratamiento. El paciente con enfermedad aguda o activa, que de pronto tiene amenaza de la vida o compromete algún órgano específico y amenaza con dañar ese órgano, hay que usarlo y es la terapia de elección. Es la primera elección. Después, de acuerdo a cómo nos vaya con ese tratamiento, vemos si utilizamos algo más o no. En cuanto a la terapia a largo plazo, como lo dijo el doctor también, a dosis bajas, como dice la recomendación EULAR, y es el tratamiento que primero vamos a ir retirando. El paciente va mostrando mejoría, ¿sí? Y vamos a ir retirando el medicamento. Una de las cosas importantes en el manejo con los glucocorticoides es la asociación con los inmunosupresores, ya que los inmunosupresores nos van a permitir disminuir las dosis de estos medicamentos, del glucocorticoide. Si asociamos, por ejemplo, azatioprina al paciente o le asociamos metotrexate al paciente, vamos a disminuir la dosis del glucocorticoide y nos va a permitir en un momento dado retirarlo. Es el medicamento que siempre tenemos que buscar la manera de bajar la dosis y retirarlo en la medida de lo posible. La administración del medicamento se recomienda que sea en ayunas, cuando se lo damos de forma crónica al paciente. Bueno, no tanto en ayunas, sino en la mañana, en las primeras horas de la mañana, cuando el paciente se levanta, es la hora indicada para administrarse el glucocorticoide. Ok, y ya que estamos hablando de los glucocorticoides, es recomendable en estos pacientes que estamos administrándole este medicamento y que va a ser en forma crónica, enviarle de manera oportuna una densitometría ósea para tratar de diagnosticar uno de los efectos adversos más frecuentes, como es la osteoporosis. Bueno, para terminar este ciclo de preguntas sobre el estudio de revista número 4, doctor Andrés, cuénteme una cosa. Aquí alguien nos pregunta, y yo lo que le interpreto es a la pregunta porque no está como muy bien
es sobre lupus y embarazo. Lo que yo le comprendo al médico, al colega que nos la envía es cuáles son los medicamentos que se pueden usar durante el embarazo. Bien, en el embarazo, bueno, es un caso particular y como sabemos, el lupus es predominantemente causante de enfermedad en el sexo femenino y entonces vamos a tener esas pacientes en una etapa reproductiva de su vida. Y entonces es importante tener en cuenta esto. Los tratamientos para el lupus en el embarazo, la hidroxicloroquina va a ser medicamento que siempre vamos a enviarlo de base. Sin embargo, en situaciones en las cuales de pronto no tengamos una actividad de la enfermedad controlada y que no podemos utilizar ciertos medicamentos inmunosupresores. Entonces, aquí la terapia inmunosupresora que nos puede servir para controlar la paciente en estado de embarazo es la azatioprina. Recordar que tanto el micofenolato como el metotrexate son medicamentos que están contraindicados en el embarazo por su teratogenicidad. Entonces no es recomendable, pero podemos en caso tal de necesitar algún inmunosupresor tener en cuenta la azatioprina en estos pacientes, ¿no? En cuanto a la ciclofosfamida, que es otro de los inmunosupresores, es un medicamento que tampoco se recomienda en el embarazo, incluso en los pacientes que están por fuera del periodo del embarazo, en las maternas, puede haber una toxicidad una gonadotoxicidad, puede afectar los ovarios en la persona, en la mujer, afectando su vida reproductiva. Entonces, tener eso en cuenta también a la hora de formular los inmunosupresores específicamente. Ok, muy bien. Terminamos este club de revistas sobre preguntas y respuestas de los clubes de revistas del 1 al 4. Quiero agradecerle al doctor Andrés Trujillo, quiero agradecerle al doctor Oscar Díaz por su colaboración y presencia. Gracias a todos los que se conectaron en este momento o durante la transmisión, que cada vez va siendo un número más creciente. Los invito para los próximos clubes de revistas que vamos a realizar, que son sobre artralgia sospechosa para desarrollar una artritis reumatoidea y vacunación COVID-19 y enfermedad reumática. Muy buenas noches y les recuerdo que si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, nos la pueden enviar. Y también, como ya lo han hecho varios colegas y amigos que me escriben para solicitar temas, como son los dos temas que vamos a realizar después de este club de revistas, son en base a las solicitudes que ustedes nos han hecho. Y así yo los sigo o los quiero seguir compartiendo. Muy buenas noches. Gracias. Chao.